Durante la conferencia matutina, un periodista denunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum un presunto caso de corrupción relacionado con una empresa vinculada a Latinus y a Carlos Loret de Mola. Según la investigación, dicha compañía habría recibido contratos millonarios del IMSS Bienestar en Puebla, cobrando precios muy superiores a los de otros proveedores por servicios médicos, lo que habría afectado recursos destinados a la salud pública. Ante la denuncia y la indignación generada, Sheinbaum aseguró que el caso será investigado a fondo y que, si se confirman las irregularidades, se aplicará la ley contra los responsables, afirmando que es momento de poner fin a estos abusos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Hace mucho que no viene Reina, ¿verdad? Ahorita me acordé. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, el día de ayer usted recordaba en estos dos casos que está reciclando el Partido Acción Nacional, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, pues algunos de los crímenes que cometieron en sus sexenios. En el caso de Fox recordaba el tema de la democracia, cómo golpeó la democracia e impuso pues por una vía autoritaria a Felipe Calderón en el máximo cargo político y público de nuestro país. Y en el caso de Felipe Calderón recordaba esta guerra contra el narco, que en realidad fue una guerra para posicionar al cártel de Sinaloa como el mayor cártel de la región americana, pero también a nivel global, porque en aquel sexenio pues se documentó que los trasiegos de droga de este cártel pues llegaron a los 5 continentes. En ambos casos pues es importante también revisar el tema de la corrupción. Primero también decir que en el caso de Calderón, pues esos crímenes que se cometieron en su sexenio, esas atrocidades, pues son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que no prescriben. Entonces, pues ahí habría un faltante de la justicia mexicana y la justicia internacional para este personaje. Pero ahora que fueron reciclados por el Partido de Acción Nacional, revisar también el tema de la corrupción en su sexenio. En el caso de Vicente Fox, pues basta recordar Enciclomedia, por ejemplo, que fue una fuga de capital supuestamente para llevar internet a todas las escuelas, los vestidos y atuendos de Marta Sagún, de diseñador, pagados con el erario nacional, el tema de estas contrataciones que hizo en su momento Petróleos Mexicanos a beneficio de empresas para las que cabildeaban los hijastros de Vicente Fox, y también un tema que documentamos ampliamente en Contralínea que tiene que ver con las cabañas de Los Pinos. Lo primero que hizo fue mandar remodelarlas, para ello contrató a su amigo el arquitecto Artigas, pero no solo se trató de un tema de amiguismo, sino también de un tema donde hubo sobrecostos millonarios en esa remodelación de Los Pinos, y ya después el gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció ese expediente de la Secretaría de la Función Pública, que incluso estando sometida al poder presidencial de Vicente Fox, pues documentó aquellas irregularidades millonarias. En el caso de Felipe Calderón, y más bien en ambos casos, pues recordar que hubo toda esta bonanza petrolera y que ese dinero de la sobreexplotación, sobre todo el yacimiento de Cantarell, pero de muchos otros yacimientos, pues se esfumó en la corrupción. El pueblo de México no vio aquellos recursos millonarios que se obtuvieron. Y ya particularmente en el caso de Felipe Calderón, pues también recordar aquella barda que ni siquiera pudo construir la refinería Bicentenario, pero sí se gastaron millones y millones de pesos en ese asunto, y pues todo el tema de los hospitales que ya recordaban que dejó como cascarones o obra negra, y más recientemente también la suavicrema. La Suavicrema, por supuesto, y más recientemente el tema de su partido político, de su asociación que quiso convertir en partido político México Libre, donde el INE de Lorenzo Córdoba, que es otro representante de la derecha, pues no pudo darle el registro porque se demostró que el 8% de aquellos recursos pues no tenían justificación. Incluso en su momento el propio INE habló de un posible lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera el sexenio pasado también cooperó en esta revisión de las finanzas de la familia de Felipe Calderón y demostró que había pues muchos recursos de los cuales se desconocía
el recurso. Preguntarle sobre esta actitud de la derecha de reciclar a estos impresentables en ambos casos, pero también criminales, porque la corrupción y los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pues son eso, o sea, son delictivos. Pues ya lo describiste. Como lo dije en el domingo y lo he repetido en varias ocasiones, y eso es una frase que lo dice todo, de Monsiváis, que la doctrina del conservadurismo de la derecha pues es la hipocresía. Hay mucha desfachatez en decir cosas que sin ver lo que hicieron. Increíble. Ahora, pues no sé qué tanto les ayude, ¿verdad? Llama la atención, como lo dije ayer, pues que reciclen figuras del pasado. O sea, ¿dónde están los jóvenes del PAN o del PRIAN? Los nuevos cuadros. Pues ahí está el nuevo cuadro político Vicente Fox, ayer en todos los radios. ¿Qué dijo? A ver, pon el audio. Es que hay que recordarlo, siempre. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Entonces, ayer en todos los radios, con un discurso de avanzada, como dice aquí, de avanzada, no voy a decir, no iba a ser algo, no, de avanzada. Y Calderón también. Entonces, lo que es importante es todo lo que mencionas para los jóvenes. Te faltó el Toallagate. ¿Cuánto se gastó en las toallas, Fox, ahí en Los Pinos? A ver si me acuerdas. De aquella época. Sí. Hay que irlo poco a poco recordando, hacer memoria. $400 cada toalla. Para Los Pinos. Imagínense. Y los $400 de entonces. Sí, ¿no? Sí, que ha insultado hasta el cansancio Vicente Fox al pueblo de México, y también en ambos casos pues recordar que los traen justamente también para defender las acciones clandestinas de la CIA en Chihuahua. Es parte del intento injerencista y para eso vienen estos personajes. Presidenta, en otro tema preguntarle, justamente el próximo 4 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si atrae o no un caso muy importante. Se trata de un juicio de nulidad de un crédito fiscal por 4.3 mil millones de pesos relacionado con el casino Juegos del Bajío contra el SAT. Y en este caso pues es fundamental primero revisar la importancia de este monto, que son 4.306 millones de pesos, y segundo, también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de los argumentos para que la Corte sí atraiga este caso, ha demostrado que la empresa, este casino, pues presentó documentación falsa para evadir el pago de impuestos. Ese es el fondo del asunto. Sin embargo, y a pesar de este mandato popular que le dieron en las urnas a los ministros y ministras de la Corte, la ministra Yasmín Esquivel está cabildeando para que este asunto no sea atraído por el máximo Tribunal Constitucional, que se deseche, y en todo caso que se tenga ya como resolución la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dicho sea de paso, también
tampoco llamó a la Secretaría de Hacienda para que diera argumentos y le dio pues esta validez a dejar nulo el crédito fiscal a este casino. Preguntarle la importancia de que el pueblo de México dé seguimiento a estos casos y también pues de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura de este mandato popular. Tiene que decidir la Corte de acuerdo a la ley, porque es su mandato, que no haya amiguismos, que no haya influencias, que no haya intereses, sino que se resuelva de acuerdo a la ley y a las pruebas que se presenten en el juicio. Entonces, bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte. Lo importante aquí es que haya justicia en todos los casos. La Corte del pasado, pues, escondía expedientes, no resolvía, y había mucho amiguismo, compadrazgo y nepotismo e intereses creados. Aquí, pues, el objetivo es que no sea así, que respondan a todas y a todos y que sea el interés de la nación el que siempre prevalezca. Entonces, pues, vamos a ver qué resuelve la Corte. Presidenta, también en esta transición y ya fortalecimiento del sistema sanitario, pues hay un tema que usted acaba de mencionar que todavía pues no acaba, digamos, de consolidarse, que es el de la hemodiálisis, este servicio subrogado de la hemodiálisis. Hay un caso que se dio en el IMSS Bienestar. El año pasado la empresa SDENCO pues obtuvo recursos por 100 millones de pesos. Sin embargo, una investigación de mercado concluyó que estaba cobrando hasta 200% más en cada uno de estas terapias de hemodiálisis para el caso del servicio en Puebla. Preguntar cuál es el estatus de ese contrato y sobre todo si el IMSS Bienestar ya presentó alguna denuncia ante la Fiscalía General de la República o ante la Secretaría Anticorrupción, porque SDENCO, hay que recordarlo, la Unidad de Inteligencia Financiera el sexenio pasado le dio seguimiento a estas empresas vinculadas con el portal Latinus, y SDENCO es una de esas farmacéuticas o de esas empresas que dan servicios al sistema sanitario que, de acuerdo con lo que investigó la UIF en su momento, pues trianguló recursos a una de las financiadoras de este portal Latinus. ¿Quieres comentar? Sí, efectivamente, el IMSS Bienestar hizo pública esta información como un mecanismo para garantizar la transparencia. Identificamos un comportamiento inusual en esta empresa, en un sobrecosto que incluía incluso, llegaba hasta el 200% respecto a la competencia. ¿Cuánto debe costar y cuánto? Una sesión de hemodiálisis en el sector privado puede costar máximo 1,500 pesos por sesión, y esta empresa nos estaba cobrando cerca de 32,000 pesos la sesión. Esto es un desfalco y evidentemente un acto de corrupción, que lo hicimos público y es la información que se ha compartido, y estamos en proceso de sustitución garantizando, y esto es muy importante, la continuidad de todos los pacientes de hemodiálisis del Estado de México. Gracias. Y de Puebla. Presidenta, y ya por último, también en la revista Contralínea documentamos el caso… En este caso le pedimos a Raquel Buenrostro, a ver si viene Raquel en la semana. Mañana es miércoles. El jueves a ver si puede venir. El viernes vamos a presentar todo el mundial social, todo lo que se ha hecho. Mañana o el miércoles a ver si viene para informar sobre este tema. Gracias, Presidenta. En otro tema, en la revista Contralínea documentamos el caso de un despacho de abogados llamado León Barrena Rodríguez y Asociados, que está ligado al panista Santiago Krill Miranda y que forma parte de estas redes que se han unido en esta especie de conspiración pues para diseminar mentiras y sobre todo hacer campañas de desinformación en contra de usted y de su gobierno. Parte de lo que hemos documentado es que este despacho de abogados, LBR, así se ubica en redes sociales,
lo que hace es alentar sobre todo temas económicos y digamos con la idea o la pretensión de que no lleguen las inversiones extranjeras o que las que ya están vean o sientan que hay digamos una crisis económica que ellos tratan de inducir, además por supuesto de generar desinformación en torno a la red consular mexicana, sobre todo en Estados Unidos. Preguntarle justamente sobre este tema, si en el caso de la economía mexicana se está revisando también el tema de los grandes contribuyentes, porque alientan a que estos grandes contribuyentes no paguen sus impuestos en este contexto de la conspiración, y es muy importante porque si los grandes contribuyentes empiezan a hacer lo que hacían en el pasado, que es evadir al fisco, pues se metería, digamos, en una dinámica de crisis inducida a nuestra economía, y esto ya es un asunto de seguridad nacional. Preguntarle si el SAT o la Secretaría de Hacienda están revisando este asunto y cómo han visto el tema de la recaudación de impuestos. A ver si viene Tony para platicar la próxima semana. Es muy bueno Tony, la verdad, Antonio, el director del SAT. Ahora se incorporó una nueva compañera en grandes contribuyentes, es una joven también brillante que viene trabajando con nosotros desde la Ciudad de México y se incorporó ahora a grandes contribuyentes, y lo que se hace pues es revisar lo que haya, y si hay algún abuso, no por mala fe, sino porque a lo mejor hubo un cobro indebido, pues hay un espacio para poder verlo, y siempre están los tribunales. En todo caso, si se considera que hubo o que se está pidiendo un pago en exceso o que no corresponde al Código Financiero. Es decir, está la propia Procuraduría de Defensa del Contribuyente y también están todos los tribunales en caso de que se considere que hubo una exageración. Pero hacen muy buen trabajo, la verdad, muy buen trabajo. Lo cierto es que sí hay algunos empresarios, algunos, la verdad, porque no todos, que muy vinculados al pasado, que generan esta idea de que hay incertidumbre, 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 y van por todos lados diciendo que hay incertidumbre. Afortunadamente, hay muchos también que invierten. Por ejemplo, lo que presentamos hace poco de las farmacias. Hoy tenemos una reunión con empresarios españoles derivado de el tratado comercial o la actualización del tratado comercial con Europa, que ya se reunieron con la Secretaría de Economía, con empresarios mexicanos, y que han decidido invertir de manera muy importante en varios sectores en nuestro país. Entonces, lo importante pues es ir trabajando todos los días, y pues también aislar estos comentarios que pues lo único que quieren pues es que no le vaya bien al país. Gracias, presidenta. Vamos de este lado, a ver, de salud. Gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del Diario del Istmo, del periódico Imagen de Veracruz, del corporativo Imagen del Golfo. Presidenta, nos ha estado presentando todo lo que va a ser el Sistema Universal de Salud en México. Sin embargo, quisiéramos saber si se consideran también a los hospitales y clínicas de Pemex, Marina, Sedena, porque hay algunos que atienden en forma regional en la zona sur de Veracruz. Entonces, no sé si están contemplados para Sedena todo y Marina no, ellos tienen sus propios sistemas de salud y son para los derechohabientes de la Defensa Nacional y de Marina. Ellos ayudan en ciertos momentos. Por ejemplo, Secretaría de Marina acaba de abrir un hospital en Yucatán que tiene un centro, ¿cómo se llama esto? Para la presión para los buzos. Cámara hiperbárica, que hay muchos pescadores que tienen problemas, y entonces esta cámara está abierta al uso de, aunque también tiene el ORAN, el nuevo hospital, pero también el Hospital de la Marina, en este caso, este servicio lo abre pues por si hay una consideración de urgencia. Pero ellos tienen sus propios sistemas. En el caso de Pemex, queremos fortalecer el sistema de Pemex
que la verdad tenía mucho sistema subrogado. Estamos resolviendo ahí algunos problemas que hubo. Rui está trabajando muy bien ahí al frente de los servicios de salud de Pemex y en su momento también que pueda abrirse y ser parte del servicio. Eso hay que consultarlo también con los trabajadores de Pemex, porque es una característica particular. Entonces, más bien estamos fortaleciendo los servicios de salud de Pemex y si lo deciden también junto con los trabajadores, que sea benéfico para que puedan atenderse en otros lados. Recuerden de todas maneras que el IMSS Bienestar recibe a todo mundo, en el caso del IMSS Bienestar. Y en todo caso después, pues ya le pide a Pemex o al IMSS o al ISSSTE, si fueron derechohabientes los que se atendieron ahí, pues los recursos por haber atendido a la persona. Muchas gracias, presidenta. Por otro lado, también un tema de salud, hay alrededor de 200 agrupaciones en varios estados del país que se han pronunciado por la eliminación de la maternidad subrogada, ya que consideran que se trata de un tipo de explotación reproductiva y que coloca en desventaja sobre todo a las mujeres que viven en situaciones económicas vulnerables. Ellas quieren impulsar una iniciativa de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas a fin de prohibir la gestación subrogada en México. Se supone que esta a nivel mundial genera 26,000 millones de dólares. Me gustaría saber qué opinión tiene al respecto y si considera que se podría impulsar una iniciativa de reforma sobre este tema. Hay que dejárselo a la sociedad, que lo decida. Hay algunos, pues, estos temas siempre tienen una parte, digamos, a favor y una parte compleja. Entonces es muy difícil emitir una opinión personal en estos casos. Más bien, pues es importante que se discuta abiertamente estos temas. Hay muy pocos estados que la tienen aprobada, muy pocos. En la mayoría de los estados no lo tienen aprobado. Por eso quieren esta como ley general. Sí, yo creo que también hay que dejárselo a los estados. Hay otros temas que también le corresponden a los estados, que no tiene por qué haber necesariamente una ley federal y que en todo caso se tiene que discutir para aprobarse o no aprobarse. Muy bien, y antes de entrar a mi última pregunta, nada más es un comentario de parte del Colegio de Enfermeras de Veracruz que están considerando que el uso de la cofia como uniforme pues ya no tiene ningún propósito médico, que es antihigiénica y que refuerza estereotipos de género porque solo las mujeres son obligadas a usarlo. Entonces le solicitan su intervención para poder modificar esta ley. No sé. También que se consulte a las y los trabajadores de la salud, a las trabajadoras de la salud, sobre todo a las enfermeras, para ver qué opinan. Muchas gracias. Y ya, para terminar, le comento que el INDEP va a subastar más de 165 hectáreas de humedales en la zona de Las Matas, entre Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. Estos terrenos son una zona de amortiguamiento vital que evita inundaciones en las colonias bajas de la región. En el Congreso de Veracruz ya se propuso formalmente que el gobierno del estado adquiera estos predios para garantizar su conservación y avanzar en la remediación de lo que ha sido uno de los basureros a cielo abierto pues más grandes incluso del país. Una promesa de clausura y restauración que sigue pendiente. Ante el riesgo de que estos humedales caigan en manos de particulares para desarrollo inmobiliario o industrial, le preguntamos si usted podría instruir al INDEP para que suspenda la subasta de estos lotes específicos y se coordine con el gobierno de Veracruz y la Semarnat para que el Estado mexicano los adquiera y los proteja definitivamente. Pues le pedimos a Mónica que se ponga en contacto con la gobernadora Rocío Nale para revisar. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos ya sobre la última. Muchas gracias, presidenta. Yereta Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, aprovechando la presencia del secretario, nos gustaría, pues si nos pudiera hablar o si nos pudiera explicar esta disposición que se hizo
para imprimir en los empaques de los medicamentos una leyenda que indica que son medicamentos del sector público, pero imprimirlo en los empaques pues ya desde su origen, no hacerlo manualmente pieza por pieza. Sobre esto, preguntarle si podría esta disposición generar ahorros en mano de obra para los laboratorios y reducir pues también errores, y tomando en cuenta que su implementación está proyectada hasta enero del 2027, pues también preguntarle qué incentivos o facilidades otorgará a la Secretaría para la industria farmacéutica para que ésta adopte pues esta transición de manera más ágil, y pues cómo se coordinarán con otras secretarías con otras instituciones, sobre todo en materia de seguridad, para que esta medida frene eficazmente la venta de medicamentos robados. Eduardo Clark no está ahora porque está viendo el tema del ébola en un viaje a Washington. Entonces el doctor Kersenovich lo envió. El objetivo que tiene que venga ya impreso en la caja de medicamentos es que pues no haya robo del medicamento y se venda después en otra farmacia. Hoy tienen una calcomanía, ¿cómo se dice? Un sticker, una calcomanía que se pone, o tienen a veces un impreso, así como viene la caducidad, que luego viene tan chiquita que no se ve igual. Este medicamento es gratuito y está muy escondido. Entonces se presta, lo hemos visto, claro que se está terminando con todo eso, a que una persona tome los medicamentos que llegan a un centro de salud o a un hospital y tenga un acuerdo con la farmacia de enfrente y se los lleve. Entonces le quitan la calcomanía y los venden a no sé cuánto, cuando en realidad fueron comprados por el gobierno, o bueno, fueron comprados por el Estado mexicano, por la gente, con el dinero del pueblo, y alguien privado se beneficia. Entonces el objetivo es que ya venga impreso: este medicamento es gratuito y pertenece al sector salud, con un sello especial. Entonces ese es el objetivo, y se está trabajando con todas las empresas farmacéuticas para que, sobre todo los productores y quienes hacen estos empaques, y haya un acuerdo. No había acuerdo y entonces empezaron con una campaña algunos de que queríamos hacer propaganda en los paquetes de medicamentos. No, sencillamente que se sepa que vienen del sector salud, que fueron comprados con el recurso público y que son entregados de manera gratuita a la gente y que nadie haga negocio con ello. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, durante la conferencia de prensa anual del ingeniero Carlos Slim, él dijo a Revista Fortuna que México podría incrementar su producción petrolera entre 800,000 y 1 millón de barriles diarios adicionales en un plazo de 2 a 3 años, impulsado por nuevas inversiones públicas y privadas en exploración y perforación. Preguntarle si esto sería posible, presidente. Vamos a firmar un acuerdo, aprovecho para recordarles, con Petrobras. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque Petrobras es experta en exploración y producción de aguas profundas, y también es experto en una técnica que solo ellos tienen para poder analizar si en yacimientos ya explotados, que pues ya son campos maduros, que ya sale muy poco petróleo, como Cantarell, por ejemplo, en la profundidad, a mayor profundidad puede haber petróleo. Ellos tienen estas técnicas. Entonces vamos a firmar, espero este mes, ya el acuerdo con Petrobras, Petrobras-Pemex, que le ayude a Pemex a la exploración y producción. Hay ahora algunos campos que ya se consideran, es que me estoy queriendo acordar, reservas, son las 3 P's: reservas probables, probadas, yo daba clase de esto, y a ver las 3 P's:
probadas son las que ya hiciste un pozo, ya viste que ahí hay petróleo. Las probables, pues es que hiciste un primer diagnóstico y es posible que se encuentren ahí. Las posibles y las probadas. Entonces, las probadas, Pemex tiene algunos yacimientos importantes que ya está probado que ahí hay petróleo. Algunos lo está haciendo directamente Pemex y otros está utilizando un esquema que se llama de contrato mixto, que es en realidad los contratos que ya existían, que también en su momento usó Pemex en el sexenio pasado y que se están fortaleciendo para garantizar el recurso que entra al erario público y que no haya ningún exceso en estos contratos. Que durante todo el periodo de Peña Nieto se firmaron muchos contratos leoninos y de Calderón también. Entonces, bajo este esquema se están firmando contratos mixtos que se abren a licitación y son principalmente empresas mexicanas que de por sí tienen servicios con Pemex. Entonces, que entran en un contrato de largo plazo, no solamente de año con año, sino un contrato ya de largo plazo. Pero hay algunas reservas que todavía son probables y posibles. Entonces, para eso está lo que hace el propio Pemex y también el apoyo que vamos a tener en este acuerdo, este convenio que se va a firmar con Petrobras. No sé si es 800 o 1 millón de barriles de petróleo. Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales. Y por eso nosotros para la generación eléctrica lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, sobre la encíclica del Papa que nos leyó ayer, quisiera también recordar el libro Tecnofeudalismo del exministro de Grecia, Yanis Varoufakis, en el que propone que los dueños del capital son los dueños de las grandes plataformas tecnológicas. Y sobre esto, preguntar si desde la política pública de México se analiza pues alguna reglamentación o regulación para proteger a los consumidores, a los usuarios, de la irrupción de una economía digital que se basa en la psicología del comportamiento, de las emociones y en los miedos. Fíjense, la Ciudad de México y algunos estados de la República han prohibido el uso de celulares en las primarias. Yo le pedí a Mario que hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales, para ver qué opinan los padres y madres de familia a este respecto. Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes. Pero sí es importante. Por ejemplo, Brasil, lo he dicho aquí, prohibió lo que se llama en inglés el scrolling, que es donde entran los algoritmos. Cuando uno entra a una red social, ya a todas, y vas con tu mano, con tu dedo, scrolleando, que no sé cómo se diga en español, moviendo la pantalla, bueno, la pantalla no, moviendo el contenido en la pantalla de manera digital, deslizando. Ahí es donde entra el algoritmo, porque dependiendo de los segundos que te quedas viendo un tema, entonces te va saliendo el mismo tema varias veces, pero no sabes si fue por tu elección o por un algoritmo que está manejado de una manera en que no es transparente, porque los algoritmos no son transparentes. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que es de las regulaciones más fuertes, se prohibió eso. Entonces puedes usar las redes sociales, pero como antes, ya no con el famoso scrolleo que en realidad fue incorporado por TikTok y después todas las otras redes se fueron incorporando este esquema. Entonces sí vale la pena esta discusión.
me parece que debe abrirse la discusión a nivel nacional, que no solo debe ser una opinión de la presidenta, pero es algo que el mismo Papa León XIV está planteando como un tema que le parece fundamental para la humanidad en una visión de largo plazo y de las futuras generaciones. Entonces, me parece que es algo que debe discutirse en México y que en todo caso se llegue a un esquema de regulación que permita pues que haya cierta, primero, transparencia y segundo, pues que no estemos completamente en manos de estas corporaciones. Hoy salió una nota en La Jornada, creo, o es de ayer, no sé, que dice que los jóvenes mexicanos son de los que más usan en el mundo el celular. Cuando la vi se la mandé a Abraham Carro, que es el del Instituto Mexicano de la Juventud, porque no se puede vivir pegado al celular. Ayer una compañera estábamos en el barco ahí en el Día de la Marina, un paisaje hermosísimo, y una compañera estaba con el celular, le digo, disfruta el paisaje unos minutos en vez de estar viendo el celular, que es una muy buena herramienta de trabajo, evidentemente, sobre todo pues de comunicación. Por ejemplo, en el gobierno pues obviamente usamos las plataformas de mensajes pues para poder resolver un tema de comunicación que de otra manera tardaría mucho tiempo. Pero el exceso en el uso de las plataformas pues también genera problemas incluso de ansiedad en los jóvenes, está totalmente documentado. Se recomienda, por ejemplo, no usar el celular cuando se va a dormir, porque te genera una activación en el cerebro que después te cuesta mucho trabajo adquirir el sueño. En fin, recomendaciones, por lo menos tiene que haber recomendaciones, no uses las redes sociales más de tanto tiempo, el celular más de tanto tiempo, por lo menos recomendaciones, porque sí genera muchos problemas, incluso de salud mental y de convivencia social. Entonces sí es muy importante que se discute este tema. Por eso vamos a seguir, hoy ya no nos dio tiempo, pero con la encíclica de Humanidad Magnífica para que, porque es muy interesante y que se abra la discusión en el país. Ya van a decir que quiero censurar, no, no es censura, es algo que todas las madres y padres de familia deberíamos tener en cuenta. Ahí ahora, lo digo porque tengo amigas, amigos, hijas, hijos, nietos. Bueno, que desde muy bebés se les da la pantalla. Entonces, eso genera problemas después. Entonces, toda esa información debe estar abierta a la gente, para que la gente también tome sus propias decisiones, pero es muy importante informarlo para que pues la actividad social y la actividad de aprendizaje pues siga siendo una actividad distinta a solamente la pantalla o la inteligencia artificial, que se ha vuelto hoy hasta el psicólogo o psicóloga de muchos jóvenes. Entonces, no es neutra. A lo mejor puede ser útil en ciertos casos. Nosotros pues utilizamos la inteligencia artificial en varios temas para analizar una imagen de cáncer o de una mastografía. Puede ayudar muchísimo, pero también hay que saber hasta dónde. Entonces es importante que se discuta a nivel nacional. Muchas gracias, Presidenta. Ya para finalizar y vinculando este tema con el llamado que usted hacía a la gente a que salga a las plazas públicas a estas jornadas de información, la primera ministra de Dinamarca acaba de declarar que existe un vínculo totalmente establecido entre el poder político, el capital, los gigantes tecnológicos y la inteligencia artificial, Presidenta. Y el propósito de todo esto es socavar la democracia. ¿Coincidiría con esta afirmación, Presidenta? Y también preguntarle si su llamado a esta jornada informativa en las plazas públicas tendría que revisar también cómo ha cambiado la economía de las familias mexicanas a partir
del ejercicio pleno de nuestra democracia. La jornada de información es para decir, recordar cómo era antes y cómo es ahora. Y también el llamado a la defensa de la soberanía. Y en eso también va la información que viene de fuera. Yo lo he dicho varias veces. Ya trajeron, por cierto, otra diputada de España. Está buenísimo, está genial. Sí, está genial. Son los nuevos cuadros de la política mexicana. Sí, o sea, tener que traer una diputada española para hablar de la soberanía nacional, pues está un poco, fue kafkiano, por lo menos. Sí, está curioso, está muy curioso. Bueno, sí hay redes internacionales que influyen y que pretenden influir en elecciones, en decisiones de los pueblos, que violan la autodeterminación. Y lo más importante es que se abra esta discusión, que se discuta. Y en efecto, los dueños de las grandes plataformas pues son los más ricos de los ricos de los ricos del mundo, cada vez más. Y lo dice el Papa, no lo decimos solo nosotros. Entonces, todo esto tiene que conocerse, tiene que abrirse, tiene que discutirse. Muchas gracias, presidente.